querida audiencia, les saluda Marco Polo López, sacerdote de la Congregación de San José, Josefino de Murialdo. Actualmente soy rector de la Rectoría Santa Teresita del Niño Jesús en la colonia Hornos de la Alcaldía de Tlalpan de la Ciudad de México. En esta ocasión les voy a compartir el Evangelio a modo de homilía del cuarto domingo del tiempo ordinario que he titulado La acción de Jesús contra lo inhumano, contra lo que deshumaniza al hombre. Cabe mencionar que el Evangelio significa buena noticia, y al proclamar el Evangelio disponemos nuestro espíritu, mente y corazón para recibir una buena noticia que viene del Señor. Las buenas noticias siempre nos alegran, nos ponen contentos y felices, y así podemos vivir la alegría del Evangelio, que nuestra vida sea luz para el mundo. Ser discípulo misionero del Señor nos invita a dar testimonio del amor de Dios con nuestra propia vida. El Evangelio de este domingo nos presenta a Jesús como un profeta. Comienza su ministerio y se revela enseguida como profeta poderoso en palabras y obras. El Evangelio es preparado por la primera lectura, donde se refiere la promesa de Dios de enviar un profeta semejante a Moisés. La segunda lectura nos habla de la virginidad y del matrimonio para invitarnos a una participación plena en la vida nueva que nos da Jesús. El Evangelio nos refiere el comienzo del ministerio de Jesús. Entra en la sinagoga el sábado y se pone a enseñar. Su primera actividad es la enseñanza, porque Él es quien nos revela el designio de Dios, todo el ministerio que nos comunica una vida nueva. En la primera lectura tomada del libro del Deuteronomio, Dios promete enviar a su pueblo un profeta semejante a Moisés. Se lo promete al pueblo un profeta que hablará en nombre de Dios, para preservarlo del peligro que se había manifestado en el Sinaí. Dios envió otras veces a profetas para guiar a su pueblo y ponerlos en guardia contra las tentaciones de idolatría, de injusticias sociales y contra todos los abusos. Los profetas hablaban en nombre de Dios con autoridad. Así guiaban al pueblo y lo preservaban de los males provocados por los pecados. Ahora bien, la promesa divina de enviar a un profeta semejante a Moisés no se había cumplido todavía. De ahí que el pueblo continuara esperando a un profeta semejante a Moisés por sus enseñanzas dotadas de autoridad y por el poder de sus milagros. El fragmento del Evangelio de hoy nos muestra que Jesús es verdaderamente este profeta anunciado. San Pablo nos dice en la segunda lectura que la mejor condición para una persona es la de ocuparse únicamente de las cosas del Señor. El apóstol querría que los fieles no tuvieran preocupaciones humanas, sino que se preocuparan únicamente por el Señor. Esta es de por sí la condición más favorable. Sin embargo, debemos reconocer que presupone una vocación particular. Está claro que cuando una persona está casada, debe ocuparse de cómo van los asuntos de la vida familiar. Esto es una cosa buena. Sin embargo, Pablo afirma que esto lleva también consigo cierta división interior. De este modo, la persona se encuentra dividida en sí misma. Debemos recibir la enseñanza de San Pablo. El apóstol es consciente de que dice estas cosas por el bien de los cristianos, para iluminarlos y animarlos a seguir estando lo más unido posible al Señor, cada uno según su propia vocación. En el Evangelio nos muestra que Jesús inicia su predicación en Cafarnaúm, no en su tierra natal. También nos muestra que Él habla con la autoridad y surge algo nuevo. Lo hace en sábado, en la sinagoga, y hace una sanación. Jesús llegó a Cafarnaúm con un pequeño grupo que apenas comenzaba, y un sábado fue a la sinagoga. Era un desconocido, pero pidió la palabra y comenzó a hablar. Y algo comenzó a suceder en la gente. Lo que les decía, nacido de su experiencia de Dios, les llegaba en lo hondo, los sacudía. Nada en el tono rutinario, legalista, regañón e impositivo de los escribas. La predicación de estos les cerraba la esperanza, los hacía sentir lejos de Dios.
verlo como juez inflexible. Ante él no había escapatoria. Al oír hablar a Jesús, sentían un nuevo ánimo, así como la brisa fresca en el calor del desierto, así como la mano suave y firme sobre el hombre apenado, así como los ojos del amigo vistos a través de las lágrimas, así como el triunfo de la vida sobre la muerte. Más que lo que decía, impactaba ese poder de sus acciones en favor de la vida y contra el mal que aplastaba al hombre. La presencia de Jesús privaba al mal de toda fuerza. Esa era la clave de su autoridad. La gente sencilla tiene un sexto sentido y comparaba. Ese no es como los escribas. Ese sí habla con la autoridad. La autoridad de que da la convicción de tener una misión y ser responsable de una causa, la causa del Padre, la causa de la vida. Sus enseñanzas eran como un viento fresco en el verano, como la brisa de las tardes alentaba la esperanza. Los escribas hablaban y no sucedía nada nuevo, solo la carga cada vez más pesada de preceptos y provisiones. En cambio Jesús hablaba y empezaban a suceder cosas nuevas que les hacían tener nuevas esperanzas en que en el futuro sería diferente. Ante Jesús y su palabra, el mal se debilitaba. Nada podía contra la vida. Y así quedaba claro que aunque el mal es más fuerte que el hombre, no puede contra Dios. Y que lo que Jesús anunciaba, que el plazo para el mal se había terminado y que Dios estaba ya comenzando a reinar, era la gran noticia. Todos se quedaron asombrados ante aquello. Nadie podía parar de hablar y hablar, buscando una explicación. Y solo había una, que estaban ante una nueva manera de enseñar, con hechos, con poder de Dios. Jesús hablaba y sucedía lo nuevo. El hombre quedaba liberado del mal que lo esclavizaba. Sus hechos mismos eran su enseñanza. Había anunciado que el plazo para el mal ya se había vencido y que Dios estaba llegando para reinar, y aquel hombre liberado del demonio era el testimonio de la verdad de su anuncio. Jesús enseña distinto. No presenta a un Dios que vive lejos de nosotros y que solo busca en qué hemos fallado para castigarnos, sino que Jesús habla de un Dios que cuida de nosotros y habla y nos acerca a Él. Además, Jesús ayuda a este pobre hombre y lo libera del mal. Jesús grita a este espíritu inmundo diciéndole: calla y sal de él. Estas palabras suyas le bastan para obtener la victoria sobre el espíritu inmundo, que sale del hombre sacudiéndole y gritando fuerte. Esto sucede en sábado. El sábado es el día de descanso y de reunión. Nadie podía trabajar. Si alguien no guardaba el sábado, era muerto a pedradas. Y Jesús había curado a este hombre en sábado. Aquí va a empezar la lucha entre fariseos y autoridades de Jerusalén con Jesús. El Señor busca la vida y el bien para todos. Poco a poco irá apareciendo este conflicto. La preocupación de Jesús es dar a conocer a su Padre, a toda la humanidad, y en buscar que todos tengamos vida completa, vida abundante. Por otra parte, también se revela poderoso en las obras. Hay un hombre poseído por un espíritu inmundo en la sinagoga. Este dato es muy significativo. La curación o exorcismo va a tener lugar en la sinagoga, su sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se exponía o se daba a conocer la ley. Y es ahí donde la gente va a quedar asombrada de la doctrina de Jesús, que va a considerar totalmente nueva. En la sinagoga está el endemoniado, un hombre poseído por un espíritu inmundo. En otros términos, la sinagoga está poseída por un espíritu impuro. El primer acto de Jesús ha sido limpiar, purificar la sinagoga. El Evangelio va a ser
una nueva doctrina y rompe con el Antiguo Testamento. Al curar al endemoniado, Marcos da a entender que Jesús purificó la sinagoga. Los gestos de Jesús al recorrer Israel no tienen otra finalidad que esa purificación. Debemos considerarnos con la gracia de tener como maestro a Jesús, poderoso en palabras y en obras. A Jesús que nos comunica toda luz necesaria para nuestra existencia y también la fuerza necesaria para superar las dificultades, las pruebas y las tentaciones. Debemos considerarnos con la gracia de tener como maestro a un profeta tan poderoso y bueno, Jesús, que nos da la vida, una vida plena en el amor de Dios.